Hola amigos, bienvenidos a esta edición del Villegas, el portal del Villegas, edición de día lunes 11 de marzo. Antes de empezar, recuerden que este programa en su conjunto, el auspiciador general del programa es Miclimo, que no olviden está en este momento ofreciendo una promoción increíble. Desde hoy hasta el 31, usted compra el o los equipos que quiera para cambiar completamente su vida en su casa o en su oficina, y a partir de ese momento empieza a correr 90 días para que usted, si quiere, si en ese plazo cambia de idea o por cualquier motivo, puede devolver los equipos y le van a devolver la plata. No hay ningún problema. Probablemente uno entre 1000 quizás va a hacer eso, pero el hecho es que usted tiene esa opción, amigos. Investíguelo, llame ahí al teléfono que está apareciendo a mi derecha de miclimo.com y póngase al día en los detalles de esta promoción de los 90 días en que usted puede recibir de vuelta el dinero que pagó si por algún motivo no quiere tener el equipo, cosa que no va a ocurrir, pero es bueno siempre tener una opción. Eso. Y no olviden también el pack mío, super pack de 7 libros por 45.000 que los están esperando en elvillegas.cl/tienda. No olviden que pueden comprar los libros por separado también si quieren, eso obvio. Este es un paquete que no excluye las compras individuales. Se puede pagar con tarjeta, se puede pagar con transferencia. Ojalá pongan la dirección para que les llegue el libro o los libros, el paquete. Y eso. Entremos en materia que lamentablemente una vez más incluye en el bagaje noticioso nuevas muertes en actos violentos. Otro niño, otro menor de 16 años me parece, asesinado ahora en la comuna de Maipú. Había una riña originada por la cosa más tonta, pero la persona que reaccionó ante unas gotas de agua que le cayeron porque alguien estaba regando en el segundo piso. Entonces empezó a insultar a la persona que estaba regando y que le había caído el que iba pasando abajo. Miren la mala suerte, justo en ese momento. Entonces bajaron algunos familiares a increpar al tipo por sus insultos, y el tipo se fue y volvió cargado con 2 armas y empezó a disparar a diestro y siniestro. Hirió a 5 personas, mató a un niño. Un reincidente, tenía un largo prontuario y ahí estaba. El alcalde de Maipú, don Tomás Bodanovich, se preguntaba, bueno, este hombre tenía muchos antecedentes porque estaba libre. Bueno, la respuesta es muy simple, estaba libre porque lo dejaron libre, porque algún juez consideró que ya tenía que salir. Yo no sé si había cumplido y ahí tenía que salir de todas maneras, o como ha ocurrido tantas veces y ha terminado mal también, se le dejó libre antes de que cumpliera el plazo por cualquier motivo. Entonces, es ahí los que pagan estas cosas. Y fuera de esto, hubo otro crimen en una calle de Santiago. Alguien le clavó el puñal a otra persona y lo mató. Lo atraparon de inmediato. Eran delincuentes, me parece, uno de ellos, por lo menos el que mató era delincuente, el otro no sé. Supongo que también, no lo sé. Esto lo estamos viendo todos los días. 1 o 2 muertos diarios por parte baja. Y ante todo esto, ante esta violencia brutal, que es el resultado, por supuesto, de muchos factores. Esto yo no le voy a culpar a Boris de que haya gente que se enoja porque le cae agua y vuelve con 2 armas en las manos. No. Pero vamos a la reacción de las autoridades. La señora Tobá dijo que esto era una tragedia. Dijo, tendríamos, una vez más el condicional, que tener más dureza con los reincidentes. Tendríamos significa nunca vamos a tener más dureza con los reincidentes. No olvide, señora Tobá, que usted pertenece a un mundo político-cultural que tiene una visión del delito completamente distinto al del ciudadano común y corriente. Para usted es muy importante un tema que lo sacan muy a menudo, esto de la rehabilitación. Cualquier persona que conoce el mundo carcelario, el mundo de los delincuentes, sabe que los rehabilitados son una fracción mínima. Estoy hablando de los delincuentes, de los delincuentes que disparan, de los delincuentes que matan. No estoy hablando de alguien que está cumpliendo pena por una cosa, por otra cosa.
ese tipo de delincuentes no se rehabilitan jamás. Ese tipo de delincuentes vuelven una y otra vez a cometer crímenes de algún grado, de algún tipo de otro, como en este caso. Pero eso forma parte, diría yo, de el universo mental de la izquierda, una cierta visión beatífica sobre los delincuentes. Así que, por eso que ella dice, tendríamos que tener más dureza con los reincidentes. Luego empezó a tratar de sacar provecho de esto, llevar agua al molino de una vieja aspiración de este gobierno y de los sectores progres de desarmar a la población, porque dijo, aquí está el tema del uso indiscriminado de armas. Entonces, ahí está el tema del control de armas. Señora Toá, no son las armas las que producen crímenes, son los que las usan. El problema no son las armas, el problema son los usuarios que tienen antecedentes criminales, que son reincidentes o que son criminales que todavía no han sido ni siquiera alguna vez atrapados, en fin, delincuentes. Las armas per se no disparan, no se disparan solas. Usted quiere desarmar a la ciudadanía. Desarmen a los delincuentes, desarmen a los reincidentes. Desarmen, por ejemplo, a la campo, que andan con armas de guerra, no con una pistola, con armas de guerra. Vayan a desarmarlo. Si están tan preocupados de esto del uso indiscriminado de armas, ¿qué más indiscriminado que el uso que hace la CAM? ¿Cuánta gente han matado ya? Señora Toá, no trate de desviar el asunto al molino que a usted le interesa. Hay que sacarle las armas a los civiles. No. Los civiles se están armando y se han estado armando, no porque les guste disparar, porque les cayó agua que salió de un macetero de un segundo piso, sino para defenderse precisamente, por ejemplo, de los reincidentes. Por ejemplo, de tipos que llegan de vuelta con 2 armas en las manos a disparar. Entonces, el uso indiscriminado de armas. No. Partamos por los delincuentes. Terminemos con las libertades indiscriminadas de delincuentes. Terminemos con los indultos a los delincuentes. Terminemos con las pensiones a los delincuentes. Terminemos con las organizaciones criminales como el narcotráfico, como el Tren de Aragua y otras que usan sus armas a diestro y siniestro. Terminemos con ello. Vamos a buscarlos. Pues vayan a buscarlos, pues no. Atrévanse. Atrévanse. Pero no va a ocurrir, porque este gobierno no está para eso. Están inmersos en una burbuja mental, emocional, visceral, en virtud de la cual, como he dicho muchas veces y voy a repetirlo, actos y personas que el ciudadano común ve, por ejemplo, como actos delictivos y delincuentes, ellos, no todos, pero en muchos momentos, y a veces casi siempre, los ven de otra forma. Los ven no como victimarios, sino como víctimas. Los ven a veces incluso como luchadores sociales. Y no estoy bromeando. Por algo indultó el señor Boric a un montón de gente, porque eran luchadores sociales, porque habían sido detenidos en el curso de las protestas cometiendo desmanes. Entonces, no importa lo que habían hecho antes como delincuentes químicamente puros, el hecho de haber participado en una protesta era como una redención espiritual. Ya no eran delincuentes, eran luchadores sociales y que había que indultarlos y pensionarlos de por vida. Esa es la mentalidad. Yo no sé hasta qué punto la comparte la señora Toá. Yo creo que no tanto. Voy a tocar ese tema más adelante en el programa, si me acuerdo, de la brecha que hay entre unos y otros dentro del gobierno en esta y en todas las materias. Pero este gobierno, mientras esté Boric, mientras exista este gobierno, que le quedan 2 años, digamos como máximo, no se va a hacer gran cosa y vamos a seguir viendo este espectáculo de baleos, de niños que mueren, de personas acuchilladas en la calle, de cadáveres encontrados botados al lado de una carretera o en un río, de cuerpos destrozados, de refugiados políticos asesinados y los hechores huyendo, porque no tenemos frontera. Chile ya no es un estado, es un territorio. Entra quien se le da la real gana y se van cuando quieren y no hay ningún control. Antes de continuar les quiero recordar, y antes de entrar
a la publicidad propiamente tal, que ya tenemos nuevamente flamenco, amigos, se les había olvidado. Este jueves me parece, a las 8:30 en la Casa del Jamón, como de costumbre, la oportunidad de escuchar y de ver un espectáculo tan bonito, comer bien, beber rico. Amigos, Casa del Jamón en Tenderini, a la entradita de Tenderini, y al frente de Tenderini, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo, así que es súper cómodo llegar y es seguro. Usted deja el auto, sale del estacionamiento, camina, serán 50 metros cuando mucho, y ya está en la Casa del Jamón. 171 el número, me parece, hace tiempo que no hablaba de ellos, así que puedo equivocarme, pero da lo mismo, está en la entrada de Tenderini por Agustina, por esa entrada de Tenderini. Y ahora sí, mis auspiciadores estándar. Parto con AutoWolf, este grupo que va a su casa y le reparan la carrocería de su vehículo, lo dejan como nuevo en 24 horas. En su casa, 24 horas. Hay algunas excepciones, de repente puede tomar 30 horas, pero el hecho es que es muy breve. Delante suyo usted ve lo que están haciendo, por lo tanto la calidad está garantizada no solo por ellos, sino que por su propia vista, estimado amigo. AutoWolf. Yo lo probé, el auto me quedó como nuevo, y es un auto súper viejo, y lo dejaron impecable, realmente reluciente. Así es que autowolf.cl, póngase en contacto y amonone su vehículo. Continúo con basedeadministradores.cl. ¿Qué es lo que es esto? Es una base digital donde hay miles de administradores para edificios y condominios. Usted tiene que contratar a alguien porque se va al antiguo por cualquier motivo. ¿Qué es lo que hace normalmente la gente? Le pregunta al administrador del edificio del lado, el condominio del lado, si conoce a alguien. A lo más usted alcanza a tener una especie de base de datos de 2, 3 o 4 nombres y se las arregla con eso. En esta base de datos de base de administradores.cl hay miles, exactamente 2000 y tantos administradores con todos sus datos. Todos ellos utilizan una herramienta que es el edifito.com, un sitio que ustedes se acordarán que lo he publicitado también, donde hay unos software para manejar perfectamente bien. Usted busca aquí en el sitio de administrador, base de administradores.cl, pone los datos de qué tipo de edificio es el suyo, condominio, qué clase de persona quiere, en fin, y le van a enviar los datos para que, miles, cientos, para que usted elija el que más le conviene. O sea, usted va a poder hacer una verdadera elección, no entre 2 o 3, sino que entre 200, 300 o 2000 personas para buscar el que más le parece a usted. Base de administradores.cl. Continúo con Torch, que ya conocen. Pone a su disposición unas linternas de todos los tamaños, generalmente son pequeñas, como una que tengo en el bolsillo, que se las he mostrado muchas veces, todas resistentes a las caídas, resistentes al agua, con una batería propia, interna, autónoma, que se carga enchufando al computador una unidad USB, muy potentes, como se los he mostrado muchas veces. Uno las puede llevar en el bolsillo, como una que tengo en este momento en mi bolsillo, o la puede poner de clip. Hay de todo tipo de linternas, todas fantásticas, con una potencia lumínica increíble. Algunas pequeñitas de este porte tienen más potencia que esas linternas grandes antiguas con 4 pilas adentro. Solo se consiguen en torch.cl. Y termino el bloque con fastmark.cl, una empresa chilena de transporte internacional de carga que atiende a empresas con contenedores transportados en barco, otras cosas transportadas en avión, todo esto de Estados Unidos a Chile, y también atiende a personas que hayan adquirido cualquier cosa en Estados Unidos en una tienda, un libro, un reloj, un lapicero, un monopatín, lo que sea, se lo van a traer, tienen también ese servicio. Bueno, tendríamos que... Esto me recuerda una vieja frase que se usa mucho en Chile. Hay que. Usted la debe haber escuchado millones de... Hay que. El hay que es la frase con que se sustituye el hacer de verdad. Cuando se dice hay que es porque no se ha hecho y no se va a hacer. Tendríamos que, es bien parecido, tendríamos que tener más dureza con los reincidentes.
No va a ocurrir. Mientras tanto, hay algo que sí podrían tener más dureza, pero no la van a tener, que es ir a buscar, ir a las poblaciones, a las regiones donde están, porque todos sabemos dónde están, todo el mundo sabe dónde están, porque son bastante notorios y visibles las bandas de narcotraficantes. Todos saben dónde está la CAM. Todos saben dónde se mueven los del Tren de Aragua, que hay 2 o 3 detenidos, pero son muchos más. Todos saben. ¿Por qué no los van a buscar? Si está tan preocupada de lo que llama el uso indiscriminado de armas, bueno, ¿qué más indiscriminado que el uso de los delincuentes, de los terroristas? Aunque alguien podría decir, en realidad es bien discriminado. Lo usan para matar, lo usan para dañar un país, lo usan para sus negocios delictuales. Claro. Así que no empiece a llevar la discusión al tema del control de armas, porque sacarle las armas a los civiles que no han matado a nadie, que no andan disparando al voleo, es una soberana estupidez, es irse por las ramas, es eludir el tema. Y eso es lo que yo interpreto en esto de que esto del uso indiscriminado, habría que tener más control, habría que... Bueno, vamos a otro personaje del gobierno, doña Camila Vallejo, que defendió fervorosamente la exclusión de Israel de la FIDAE, diciendo que esto no era por antisemitismo. Descartó el antisemitismo. Lo que pasa, dijo, escuchen bien, que Israel está masacrando la población civil. De hecho, dijo después, esto realmente es un genocidio. Y una de sus frases finales que anoté, voy a comentarlo todo, pero una de las frases finales es la siguiente: no se puede, a propósito de los costos que puede tener esta resolución del gobierno con las empresas armamentistas de Israel, dijo, no se puede medir simplemente por una cuestión de conveniencia, hay que ser coherentes con los derechos humanos. Bien, partamos con lo primero, que Israel está masacrando, que está llevando a cabo un genocidio. Falso. Un genocidio, señora Vallejo, es cuando un Estado o un grupo, normalmente un Estado, a propósito tiene la intención y ejecuta esa intención de exterminar a un grupo definido por su religión, por su etnia, por su nacionalidad o por cualquier otro criterio. Como por ejemplo, los nazis llevaron a cabo un genocidio contra los judíos, llevaron a cabo también un genocidio contra los gitanos, llevaron a cabo en la propia Alemania un genocidio contra niños que tenían problemas mentales. Eso fue como para calentar motores, antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. O sea, un Estado elige un grupo de personas por una determinada característica y decide exterminarlo. Eso es un genocidio. El Estado de Israel no tiene el propósito de ir a matar a los habitantes palestinos de la Franja de Gaza. Lo que sucede es que en una guerra, sobre todo se ocurre, como ocurre en este caso, en un ámbito total y completamente urbano, donde el propio Hamas se metió y escogió para luchar. E incluso crearon una red de túneles debajo de la ciudad, usted lo debe saber, supongo. Y ocupan los edificios y ocupan todo para esconderse, para protegerse, para usar de escudo a los civiles. Es inevitable que mueran civiles, pero eso no es un genocidio. Eso es lo que se llama daño colateral, por terrible que sea. Si acaso es un genocidio lo que está haciendo Israel en Gaza, entonces usted también tendría que calificar, señora Vallejo, de genocidio los bombardeos aliados a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Bombardeos que no tenían como objetivo, como propósito, matar alemanes civiles, sino que destruir fábricas de municiones, de equipo militar, cruces ferroviarios, las fábricas de petróleo, de combustible sintético, en fin, elementos militares. Pero habían civiles. En las fábricas trabajaban civiles. En las ciudades donde estaban esas fábricas habían civiles. Y murió 1 millón de alemanes como resultado de esos bombardeos. Nadie habla de genocidio, porque no fue el propósito de los aliados ir a matar, vamos a ir a matar a todos los alemanes que podamos, no. La idea era destruir la máquina de guerra nazi. Y para eso fueron los bombardeos noche y día. Y por supuesto murieron civiles. Y en todas las guerras sucede algo por el estilo.
Entonces, usar la expresión masacre y genocidio me parece, francamente, que no corresponde. Me parece un insulto al Estado de Israel, que es un Estado conformado por un pueblo que sí sufrió un genocidio. Primera cosa. Después, lo que dice, no se puede medir simplemente la conveniencia. Perdón, señora, completamente equivocada. Los estados en sus relaciones mutuas o con empresas o entidades de otro estado tienen que medir simplemente por la conveniencia. ¿Sabe usted eso? Eso se sabe desde siempre. Por la conveniencia. Por lo que se necesita. Como dijo un gran político británico en el siglo XIX, los estados no tienen amigos o enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Y esos intereses permanentes, en el caso de Chile, por lo menos tienen 70 y algo años, tienen que ver con la relación que tenemos con la industria armamentista israelita. Eso es lo que vale en la relación entre estados. No los derechos humanos, perdóneme. Los derechos humanos es una concepción bastante nueva, bastante vaga y difusa, por mucho que se use para un barrido y un fregado, que tiene mucho que ver con valores personales, qué es lo que usted considera un derecho humano, qué es lo que un grupo político considera un derecho humano. No puede guiarse una política de un Estado sobre la base de los derechos humanos. Eso es absurdo. Además, tampoco lo hacen realmente, no son coherentes. Usted dice que hay que ser coherente. Bueno, ¿qué pasa con Venezuela, señora Vallejo? En Venezuela se atropellan a tal grado eso que usted llama los derechos humanos, que se han ido de ese país 6 millones de personas, entre las cuales hay como más de 1 millón en Chile. Y sin embargo, usted nos habla de la masacre o del genocidio, a pesar de que sí también han habido, digamos, matanzas de gente en Venezuela. Ha habido por lo menos un genocidio político, si usted quiere. 6 millones, más o menos el mismo número de judíos que fueron aniquilados por los nazis, perdieron su país, se tuvieron que ir. Ese es un genocidio político, si usted quiere. Preocúpese de eso, si es que quiere ser coherente con los derechos humanos. Ustedes no están aquí para hacer prédicas en un púlpito sobre los derechos humanos ni sobre cualquier otro valor que ustedes sostengan. Independientemente si ese valor tiene valor o no, si tiene sustancia o no. Pero ese se refleja en esto, la clase de personas que tenemos en el gobierno. Una generación, una cohorte demográfica de cabritos chicos que creen que pueden hacer lo mismo que hacían en las universidades o en los colegios, ¿no es cierto? Hacer discursos y plantear cosas, principios abstractos, vacíos normalmente y muchas veces incoherentes, a propósito de la coherencia. Creen que pueden seguir haciéndolo en el gobierno, en la dirección del Estado, y no les importa el daño. Bueno, ¿qué se puede pedir a esta generación que llegó al poder? Nacieron y se criaron absorbiendo principios abstractos. Uno de ellos son los de los derechos humanos. Perdónenme, pero es un asunto bien discutible eso. ¿Qué es lo que es un derecho humano en primer lugar? ¿En qué consisten? ¿El respeto a la vida en general? Es bastante más complicado que simplemente adoptar una postura buenista con esto de los derechos humanos. ¿Y qué pasa con los derechos humanos, por ejemplo, de las criaturas que están en el vientre de una mujer? Porque ustedes son fervorosos partidarios del aborto. Y solo porque por el momento se han retenido algunos en que hasta los 3 meses y cosas así, hay muchas mujeres de su sector, señora Vallejo, que desean que la mujer tenga derecho, porque es su cuerpo, a abortar hasta el último día, el día antes del nacimiento, por así decirlo. ¿Qué pasa con los derechos humanos de esas guaguas, de esas criaturas? ¿Perdieron sus derechos porque están adentro de otro cuerpo? Y así, ¿para qué sigo? ¿Qué pasa con los derechos humanos de un país que usted seguramente admira mucho, que es China, porque ahí gobierna el Partido Comunista? ¿Qué pasa con los derechos humanos de la gente que tienen en los campos de concentración en el norte de China? Pero, el doble estándar. Ahora, volviendo al antisemitismo.
Es un tema discutible si hay o no hay antisemitismo. Yo creo que hay antisemitismo. Yo no digo que sea el único motivo. He dicho en muchos programas, la gente actúa sobre la base de varios motivos mezclados normalmente. Rara vez es un solo motivo. Y cuando es un solo motivo, porque por ejemplo, un motivo extremo, como por ejemplo el instinto de supervivencia, por sí solo nos hace movernos de una manera o de otra. Normalmente se apilan unos con otros y terminan constituyendo la masa crítica que lleva a la acción. Yo no creo que sea simplemente por un tema de antisemitismo, evidentemente. Yo creo que fundamentalmente es un tema ideológico. Es un tema de estos principios. Es un tema de este ideologismo de adolescente. Es un tema de compromisos con otros poderes políticos, que no son tampoco muy respetuosos de los derechos humanos. Como usted debe saber, en Irán no los respetan tanto que digamos, especialmente para las mujeres. Entonces, he ahí una vez el caso de elevar un muñeco de paja y echarlo abajo y creer que con eso se refutó al adversario. Entonces usted eleva el muñeco de paja a decir aquí nos acusan de antisemitismo y no somos antisemitas. Bueno, no sé si son antisemitas, más o menos antisemitas, un tercio antisemitas. El hecho es que son anti-Estado de Israel, pero peor que eso, son anti-Estado de Chile. No tienen en primer lugar en su mente el interés de Chile. Ese es el que debieran tener. No sus derechos humanos ni todas esas otras cosas. Deje ese tipo de temas al obispo de Talca. Bien. Permítanme, señoras y señores, contarles de KM Millas. Ya saben, millas acumuladas, vayan a kmmillas.cl y las van a vender, se las van a comprar a buen precio antes que las empresas aéreas se las borren. Salvo que usted las vaya a usar todas ellas mañana, pero si no es el caso, si no las va a usar todas o no va a usar ninguna, vaya a kmmillas.cl y véndala. Continúo con entrenainglés.cl, una academia de inglés manejada por profesores, dan clases online, son súper eficaces y están ahora ofreciendo el curso que ustedes ven a mi derecha. Es fundamental saber inglés hoy en día si usted quiere salir de la jaula de la lingüística y hacer negocio, moverse por el mundo con más seguridad, tranquilidad y comodidad. Sigo con AIM Global Golden Visa, esta empresa que le consigue, le tramita esta visa, me refiero al pasaporte, no a la tarjeta de crédito, que le permite a usted muchas cosas, hacer negocios tranquilamente en otros países en calidad de persona que tiene pasaporte de ese país, tener una posibilidad de irse tranquilamente con su familia si cree que llegó el momento de mandarse cambiar, un montón de ventajas. Aquí tengo una lista larguísima, que yo le sugiero que lo averigüe directamente en el sitio de ellos, goaimglobal.cl. Goaimglobal.cl, lo están viendo ahí. Averigüen. Tener este segundo pasaporte dorado, la Golden Visa, es muy interesante, muy importante, especialmente para la gente que hace negocio, que quiere hacer inversiones fuera, que están pensando en irse, que están pensando en muchas cosas de ese tipo. Y termino el bloque con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario que se encuentra en la zona de la región de los lagos, muy bonita, la más linda de Chile, creo yo. Y ahí las parcelas que están a su disposición de este proyecto inmobiliario tienen todos agua, electricidad subterránea, o sea, esto quiere decir que no va a haber postes y cables colgando, va todo bajo tierra, y fibra óptica. ¿Quiere ver cómo es el lugar? En lomasdemillaray.cl tienen un video. Vamos ahora a una cosa que ha salido a relucir después que ha estado durmiendo desde el 2018, una ley de inteligencia. A raíz de la indefensión total que estamos en ese campo y que se ha revelado con el tema de Ojeda, donde hemos visto gente que entra y sale del país sin ningún problema. Desde el 2018 en un cajón. ¿Por qué? Porque la ley de inteligencia que se propuso en esa época, así como todas las leyes que reforzaban la seguridad de este país, todas las cosas que tengan que ver con seguridad, con uniformados, con leyes para endurecer las penas, las sanciones legales, o la ley de inteligencia, todas esas cosas son molestas para la izquierda. Les suenan a represión, les huelen mal, las dejan ahí, las reprimen, y cuando las tratan, prácticamente las mutilan. Vean ustedes las reglas de uso de la fuerza, que son para la risa, que pretende imponer el gobierno.
O sea, reglas para no usar la fuerza, en definitiva viene siendo las reglas de uso de la fuerza. Entonces esta ley de inteligencia está durmiendo y Chile en este momento no tiene realmente inteligencia, entendiendo por tal un organismo que sea capaz de centralizar información de otras agencias de inteligencia más particularizadas, por ejemplo, los departamentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que tienen sus propias tareas, que tienen que ver con su naturaleza como entidades militares, pero que pueden en algún momento ofrecer material, bancos, otras organizaciones del Estado, situaciones de todo tipo, tiene que estar centralizado para que funcione. En eso consiste la inteligencia, tomar información lo más vasta posible, lo más abundante, y procesarla para llegar a conclusiones. No tenemos eso en Chile. No tenemos inteligencia. El país está en manos de quien quiera. Las fronteras están abiertas, no sabemos quién entra, no sabemos quién sale, no sabemos ni quiénes están en las cárceles a veces. No sabemos si la identidad de alguien que hemos finalmente, algún extranjero inmigrante delincuente, hemos llevado a la cárcel, no sabemos si la identidad que dio es la correcta. Es un despelote absoluto. Entonces ahora están empezando a hablar y se dice que es urgente una ley de inteligencia, como si con una ley, dicho sea de paso, a propósito, se resuelven los problemas. Aquí tenemos el funcionamiento del pensamiento mágico primitivo. Tenemos una ley, se resolvió el problema del medio ambiente. Tenemos otra ley, se resolvió el problema de la seguridad. Otra ley, se resolvió el problema de la inteligencia. No es cuestión de leyes, es cuestión de organizar organismos, de encontrar la gente adecuada, de tener la voluntad política para hacer lo que es necesario hacer para obtener inteligencia. Luego de tener la voluntad política para ejecutar los actos que corresponden sobre la base de la información de inteligencia. Y para eso todas esas cosas hay que tener inteligencia, y este gobierno carece de inteligencia. Carece de voluntad, carece de patriotismo, carece de todo. Yo no sé qué es lo que tiene en abundancia, cantinfleo nada más. Así es que simplemente, estimado amigo, no tenemos inteligencia. De hecho, en el propio Ministerio del Interior, fíjense ustedes, se ha dicho que Ojeda era claramente una persona con un rol activo en la oposición al gobierno venezolano. Hasta ahí sabíamos. ¿Qué se hizo al respecto? Y que tiene que ver justamente con las operaciones de inteligencia. Cero. Y ahí está lo que sucedió. Y los hechores, por supuesto, ya hace rato que deben estar. Yo sé dónde están, o sea, me imagino dónde están, y usted también. A pesar de lo que diga don Juan Andrés Lagos, ¿no?, que es un hombre, un gran analista, que informa con su análisis sobre la situación en el planeta Marte, supongo, al Ministerio del Interior, y que dijo en algún momento, lo comentamos hace unos programas atrás, que él no veía ningún antecedente de la participación venezolana. Ninguno. Ojeda no era un opositor venezolano, no, pero eso no tiene nada que ver. Uno de los capturados, un venezolano, no tiene nada que ver. Bueno, ahí tenemos la inteligencia nacional. Entonces, de todas maneras, y aquí quiero hacer este punto, el lenguaje que usa la señora Tobá, que es muy repleto de sinuosidad, de cantinfleo y eufemismo, y nunca dice las cosas derechamente, sino que siempre con el condicional en la cuestión, aún así, en esta materia y en otra, refleja el quiebre que hay, no sé si quiebre o fractura, que hay dentro de la coalición gobernante. La fractura entre la izquierda dura, comunista, y la división infantil y senil, que es el Frente Amplio, y otros grupos, y esos que se llaman a sí mismos socialistas democráticos, al bando al cual pertenece la señora Toa. En el socialismo democrático, llamémoslo así por el momento, ciertamente que tienen una visión sobre el tema Ojeda, sobre el tema inteligencia, sobre varios temas, muy distinta a la visión del verdadero gobernante de este país, que es el PC, por intermedio del señor que tienen ahí en la moneda, del relacionador público, el señor de las actuaciones, el señor Corales del circo. Claramente hay una diferencia y una distancia. Ahora, ¿esa fractura se va a producir alguna vez un quiebre? No se va a producir un quiebre. Si alguien está esperando un quiebre, esperen sentados, porque eso no va a ocurrir, porque la llamada izquierda democrática, o sea, por ejemplo, el PPD, el Partido Socialista, no sé quién más agregar, la DC quizá, o sea, lo que queda de la DC más bien,
No tienen futuro fuera del gobierno, no tienen futuro fuera de la izquierda, están muertos. No tienen proyectos propios, no tienen nada, se acabaron. Son una cantidad gastada, son una nulidad completa. Entonces tenían que ser parte del gobierno. Querían ser parte del gobierno, los llamaron al gobierno y quisieran ser más parte del gobierno, no menos. No van a separarse. Esto no minimiza las diferencias, ¿no? Todos más o menos comparten un montón de cosas. En términos de las transformaciones profundas, comparten varias cosas. Pero eso no significa que las diferencias no puedan ser bastante fuertes. Las diferencias son más fuertes entre quienes participan precisamente de un área común. No entre quienes no tienen ningún contacto. Las guerras religiosas, por ejemplo, no han sido entre, por ejemplo, los católicos contra los ateos o algo así. Contra los católicos contra los protestantes, dos versiones de lo mismo, del cristianismo. Las guerras religiosas en el Islam no son entre el Islam y los cristianos, básicamente. A los cristianos, incluso en un momento dado, cuando el Islam estaba en su fase expansiva, los dejaban. Era una de las religiones del libro, como llamaban ellos. Las guerras más feroces dentro del Islam es entre sectas, sunitas, chiitas y otros más. Precisamente porque comparten un área común, sus diferencias son más fuertes. Algún día voy a explicar el mecanismo por qué es así, pero es así. Entonces, ahí hay una tensión muy fuerte. Por un lado, las diferencias son tremendas, pero no se pueden expresar abiertamente, se expresan en conversación. Yo conozco, me dicen, conversaciones íntimas entre ellos cuando están juntos unos u otros con sus propios compañeros de ruta, llamémoslo así. Entonces se pelan unos a otros, se miran con desprecio, con desdén. Pero es como un matrimonio de conveniencia, no se pueden separar. El socialismo democrático no tiene vida fuera del gobierno y el gobierno necesita su socialismo democrático para sus comedias democráticas, socialdemocráticas y por último por los votos que aportan los socialistas, el PPD, los DC, lo que sea. Se necesitan mutuamente para existir, para seguir existiendo. Así que están amarrados. Pero es interesante ver de vez en cuando en el lenguaje del CERTOA estas diferencias, cómo se han manejado con un lenguaje civilino, diría yo, que trata de suavizar las diferencias, trata de no pisarle los callos al otro lado, y entonces todo se convierte en habría que, o decir que el señor Ojeda era un rol activo, y que, en fin, etc. Muy distinto al lenguaje de los comunistas que niegan de plano la participación de Venezuela, que defienden 100% a Venezuela. O el propio presidente de la República diciendo que tiene una confianza absoluta, que esto, que lo otro. Es claro que hay una distancia entre estos lenguajes, y estas distancias en el lenguaje son distancias de motivo y de pensamiento también. Se ha ido sabiendo más, porque lo ha declarado así el embajador israelita, la distancia que hay entre el Estado chileno, o sea, me han dicho el gobierno actual del Estado chileno con Israel. Fíjense ustedes, y esto yo no lo sabía. Yo sabía del desaire que se hizo al embajador cuando fue a presentar sus cartas credenciales, y sabía también de esto de la FIDAE, ¿no es cierto? Pero he ido sabiendo más. Nicole nos contó el otro día de muchas oportunidades en que el Estado chileno, o sea, la presidencia, no ha recibido regalos o no ha participado en ceremonias que son propias de la comunidad judía, cosa que han hecho todos los gobiernos, ellos no. Pero ahora además el embajador israelita ha contado a la prensa que desde el 7 de octubre, o sea, desde el día mismo en que Hamás mató a 1.400 judíos israelitas, de las maneras más horribles, no ha tenido contacto con el gobierno. Y ellos lo han intentado varias veces, de todas las maneras. Vean en la prensa, ahí está el detalle de todas las maneras que el embajador ha intentado contactarse con el presidente, con la Cancillería. Ni siquiera en la Cancillería le han respondido, ha mandado cartas, ha tratado de, por intermedio de terceros, digamos, concertar alguna reunión. Nada. Y encuentra esto muy lamentable. Y dice, esto es parte de un largo historial. Bueno, tan largo como es el largo de este gobierno, 2 años hasta este momento. Han habido, dice, una postura anti-israelí en muchos temas. En muchos temas. Yo diría en todos los temas. Es decir,
Aquí dejemos de lado la cuestión si es antisemitismo o no, lo dejo, es un tema para los psiquiatras, porque eso es lo que es finalmente el antisemitismo, un fenómeno psiquiátrico. Aquí hay una postura política de antigua data en la cultura izquierdista. El anti-israelismo es muy viejo. Yo he contado 1000 veces y no voy a contar de nuevo lo que yo vi, me tocó ver en ocasión de la Guerra de los 7 Días en el año 67, cuando estaba yo en la universidad. Y toda la izquierda en la universidad estaba con los árabes. Y hasta inventaban partes militares completamente falsos para dar la impresión que los árabes estaban ganando la guerra en el mismo momento en que los estaban aniquilando. Es el antirraelismo un viejo elemento de la cultura política de izquierda. Con eso bastaría para explicar esta postura. Si hay antisemitismo, además, lo dejo a los psiquiatras. Bueno, hay bastantes psiquiatras dando vueltas en la moneda por razones que todos conocemos, así que en una de esas, alguno de ellos podría investigar el tema. En el plano internacional, el Papa ha dicho algo realmente increíble. El Papa ha dicho que Ucrania debiera tener el coraje de rendirse. Aparte que eso es una contradicción en los términos. No dijo rendirse, dijo mostrar la bandera blanca, pero eso es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, el Papa quiere que los rusos salgan con las suyas. ¿Qué tal? El Papa quiere que un país que ha sido atacado brutalmente y que ha sufrido daños inmensos en todos los planos, se rinda. Cosa que haya un meeting de paz al estilo como el que quieren los chinos, que consiste en que los ucranianos cedan todo el territorio y quizás hasta más de lo que ya tiene ocupado. O sea, que se den por derrotados, por semiconquistados. Esa es la concepción de paz que tienen los chinos y parece que es la concepción de paz del Papa. Yo le diría al Papa que, no me va a escuchar, no sabe que existo, que tenga el coraje de quedarse callado en estas cuestiones. Sí, él es el jefe de la cristiandad, del catolicismo, no de la cristiandad, del catolicismo, de la Iglesia Católica. Dedíquese a cuestiones espirituales. Cuéntenos de sus contactos con la Virgen de Lourdes. Háblenos de sus conversaciones con el arcángel San Gabriel, pero no le venga a decir a los ucranianos que tengan el coraje de rendirse. Eso es el colmo. Pero no es la primera vez que el Papa lamentablemente entra en un terreno que no le corresponde y dice alguna cosa de este tipo. Y yendo ahora al sector de la derecha, de la oposición, me voy a permitir, antes de entrar a eso, amigos, me van a permitir ustedes que les recuerde un par de cositas. Primero, que es muy conveniente inscribir la marca. Si usted tiene la marca que le puso a su empresa, a su pyme, a lo que sea, inscríbala porque si no puede tener problemas con otros. patriciastocker.com hace eso. La registra en Chile, en el extranjero, la defiende, la renueva cuando hay que renovarla, todo. patriciastocker.com. Continúo con usainmobiliario.com, que le da una oportunidad de invertir en casas de lujo en el norte de Florida, casas que dan una tremenda renta mensual, el equivalente a 2,5 millones de pesos chilenos, que además crecen en valor 15% al año, lo cual implica que en 5 años ya han doblado su valor, y que son una inversión completamente segura. Estas casas son muy codiciadas, son no solamente de lujo, sino que están en un sector, el mejor sector de Florida, playas preciosas, no entra cualquiera. Bueno, si a usted le gusta o no le gusta que no entre cualquiera, es asunto suyo, pero eso es lo que predomina en Estados Unidos y es una posibilidad de inversión. usainmobiliario.com. Continúo con Transporte Escala, esta empresa que es capaz de transportar individuos, grupos de estudiantes, trabajadores, para lo que sea. Tiene toda clase de vehículos, automóviles, minibuses, buses, todos de última generación, todos último modelo. Si usted quiere hacer un viaje, se le ocurrió a las 5 de la mañana salir de Santiago a Concepción por cualquier motivo, usted va a disponer de un vehículo. Si usted quiere trasladar a sus trabajadores para una fiesta de fin de año, en las mejores condiciones, ahí tienen un vehículo. Si usted quiere contratar permanentemente ese traslado de trabajadores, ahí está un vehículo. Si se trata de un tema de estudiantes, de escolares, ahí hay vehículos todo el año, todo el día, 24 horas. En cualquier momento usted llama, se contacta con ellos y consigue el vehículo. Transporte Escala. Y termino este bloque con compreoro.cl.
.cl, me aquí, pero es .com, me parece. Pero véalo usted, www.compreoro, ponga .cl, a ver si sale. Si no sale, es .com. Ahí estoy seguro que es .com. Pero aquí me lo cambiaron, parece. Como sea. Pero puede ser .cl también. Da lo mismo. El hecho es que usted puede ahí comprar oro y plata en lingotes, en moneda. El oro y plata de verdad, el metal precioso. Y tener entonces un resguardo financiero indestructible, porque el oro y la plata son valores en sí. No son un título de un valor más o menos abstracto, que sé yo, una acción de una empresa. Son en sí valor. Esa es la gracia que tienen. Bueno, en la oposición, el señor Galilea, que es senador de Renovación Nacional, propone, dice, le parece él que sería conveniente, yo no sé si lo propone, lo pide, lo demanda, lo exige o qué, pero conociendo el estilo Galilea, me imagino que es mucho más suave, propone, pero sin proponer tanto, que Evelyn Matei se concentre en la cuestión presidencial y no en repostularse como alcaldesa. Sí, yo creo que podría ser una buena idea, pero uno nunca sabe qué es lo que más. Uno nunca sabe qué es lo mejor. Nunca sabe. Ni siquiera sabemos realmente si es el mejor candidato, Evelyn Matei. No sabemos nada. Pero desde el punto de vista de ella y del Chile Vamos, podría ser que fuera lo mejor. Ustedes conocen esa vieja historia china de qué es lo mejor. Nunca se sabe qué es lo que más conviene. Pero en fin, es una posibilidad. Ciertamente se evita el tener que estarse gastando en una postulación comunal y luego, si acaso va a ser postulante a la presidencia, tener que abandonar. No es muy bonito, no es muy tersa la cosa. Así que yo en general le diría, ok, Galilea, tienes razón. Pero además habló de la última proposición que alcanzó a hacer Sebastián Piñera antes de su lamentable fallecimiento. Por Dios que fue lamentable. Por Dios que sería bueno haberlo tenido vivo a Piñera. Cada vez que hay un problema y una emergencia que el gobierno no sabe hacer, él se ponía a ayudar. Ya no hay hombres así. Bueno, Piñera habló de que había que formar una alianza amplia que fuera desde amarillos hasta republicanos. Yo no sé si eso es factible. Conociendo como conozco, como todos conocemos cómo es la derecha, buena para dividirse, para desgarrarse, para funcionar como una montonera, siempre muy inferior en capacidad organizativa de la izquierda, que vive de la política, por lo tanto están obligados por una cuestión de supervivencia a unirse, aunque se odien, finalmente se unen. Están juntos, como está pasando ahora entre los socialistas democráticos y el otro lote en el gobierno. Pues se podrán detestar, se podrán despreciar, pero funcionan unidos finalmente cuando llega el momento de los que hubo, porque de eso viven, no tienen otro sostén. Yo me refiero al sostén personal, sino que colectivo. No es el caso con la derecha. No es el caso con la derecha. Personalmente, individuo por individuo, si usted analiza cada uno de los personeros de la derecha, va a ver que tienen otros modos de vida, tienen otro sustento, tienen otras plataformas, digámoslo así. Fuera de eso hay otras razones también. El hecho es que se me hace difícil imaginar una alianza desde amarillos a republicanos. Yo no sé hasta qué punto además cuánto hay de común entre, por ejemplo, los amarillos y los republicanos. No mucho. O quizás sí algunas cosas. Parece lo ideal que se enfrente a la izquierda, que va a ir unida con una oposición unida. Parece lógico. ¿Qué va a pasar? No tengo la más mínima idea, estimados amigos. Se me quebró la bola de cristal hace rato. Ya es muy difícil hacer pronóstico. Me funcionó mucho tiempo, pero ahora me está empezando a fallar. A lo mejor tengo que cambiarle las pilas. Y voy a mostrarles un libro que yo creo que todos debieran leer, especialmente estos jovencitos que creen que se la saben todas. Y antes les recuerdo Remodeling, la empresa que con puros profesionales remodela temas de pintura, que es mucho más que pasar la brocha, pisos, muebles de cocina y cualquier otra refacción que requiera arquitecto. Tiene puros profesionales. Usted no necesita encargarles todo eso que les dije, puede simplemente ser un tema de pintura, puede ser un tema de muebles de cocina, pueden ser todo un subconjunto de estas cosas. Son puros profesionales. Continúo con ajedrez, que ya está empezando sus cursos. Hay cursos de todo tipo, para toda clase de personas,
para toda clase de edades, para toda clase de conocimiento, desde el que no sabe nada de ajedrez hasta el que sabe un poco, incluso el que sabe más o menos. Suficiente. Igual se puede siempre mejorar. Los precios son súper accesibles. Las clases son en vivo y en directo por Zoom. Hay un club que usted se une por 10 lucas mensuales y hay un montón de actividades. Averigüe todo en espacioajedrez.com y termino con heypropiedades.cl, el corredor que vende. Amigos, yo hace unos programas atrás, en la misma colección que en que está que les voy a mostrar, la colección Penguin Classic, les mostré uno de los volúmenes de El Capital de Karl Marx, que escribió ese libro, lo publicó en 1864, si no me equivoco. Ahí se salió. Bueno, les voy a mostrar uno publicado como un siglo antes, o por ahí, siglo, un poco más, poco menos, no recuerdo exactamente, pero del siglo XVIII, que es un libro que todo el mundo debería leer, porque yo creo que aquí está, a pesar de lo antiguo que está la base de lo que yo considero la economía natural. Porque sí existe una economía natural, entendiendo por tal aquella en que los seres humanos, cuando no hay barreras o opresiones o reglas externas o un estado opresivo que o los obliga a actuar de cierta manera, cuando están en libertad de actuar, inevitablemente aparece una economía de libre mercado, por así llamarlo, una economía libre en último caso, ya sea de trueque, monetaria o con lo que sea, y esa es la raíz del crecimiento económico, y todo eso lo explicó en este libro el señor Adam Smith, La riqueza de las naciones. Son 3 libros aquí, ¿para qué les voy a mostrar los 3? Les muestro uno. Amigos, esto es, aquí como dijo alguna vez Adam Smith, no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que todos esperamos comer, sino por el interés que ellos tienen en su propio interés. La gente sale del estado natural de los seres humanos, que es el reposo, la inercia, el dolce far niente, la ley del mínimo esfuerzo, y se ponen a moverse, primero por la necesidad, para sobrevivir, y luego por el interés, no solo para sobrevivir, sino que para obtener un más. Eso nos mueve, eso nos hace trabajar, eso nos hace buscar oportunidades, eso nos hace crear riqueza, material o de servicio. Y nos contactamos con otros que crean otras riquezas y las intercambiamos y nos hacemos todos más ricos, porque tenemos no solo la riqueza que nosotros producimos, sino que la que produjeron otros, porque la hemos intercambiado, y en ese proceso se produce lo que llamaba Adam Smith la riqueza de las naciones. Y eso sigue siendo válido hoy, aunque haya sido esto estudiado en el siglo XVIII, tal como las leyes de caída de los cuerpos de Galileo, formuladas a principios del siglo XVII, sigue siendo válida. Todavía, a pesar de todo el tiempo que transcurrió desde que Galileo hizo el experimento en la Torre de Pisa, todavía, fíjese usted, los cuerpos caen a la misma velocidad, ya sean pesados o sean livianos. Eso no ha cambiado. Es una ley física. Y es una ley sociológico-económica, que las economías crecen, que las naciones se enriquecen cuando los individuos que forman parte de ella tienen libertad para buscar su propio interés. Puede a usted no gustarle, tal vez preferiría una comunidad beatífica en que todos trabajamos para un fondo común, que suele ser el fondo común que se lo meten en el bolsillo los iluminados, los líderes, los que manejan el asunto. No, usted puede tener los sueños que quiera. Usted puede creer en el comunismo primitivo. Usted puede creer en algún tipo de falansterio, que eran estas organizaciones artificiales creadas por algunos utopistas del siglo XIX. Pero en la realidad, y lo vemos ahora en el mundo, lo vemos en nuestro propio país, el país crece, una nación crece cuando los agentes individuales tienen libertades para buscar su beneficio, y en buscar su beneficio benefician a todo el mundo, porque buscan su beneficio creando cosas, pues. Produciendo cosas que interesen a los demás, satisfaciendo necesidades que tienen los demás, e intercambiando para satisfacer nuestras necesidades con lo que produjeron otros. Esa es simplemente la manera como funciona la economía en forma natural, y funciona así siempre. Incluso en los países más despóticos, que tratan de regularlo todo, tarde o temprano en algún momento tienen que dejar espacio a que por lo menos un poco de esta libertad aparezca para poder mantener siquiera a flote el barco. Es lo que pasó en China,
cuando un dirigente comunista finalmente se dio cuenta que la única manera de enriquecer a China era dejar libertad económica. Y vieran ustedes cómo creció China. Ahora es una superpotencia, ¿no? Tienen problema económico, pero crecieron muchísimo. ¿Por qué? Porque existen los Alibaba, el AliExpress, porque existen las empresas automotrices chinas que desarrollan sus propios vehículos y buscan el interés de los propietarios, los accionistas. Y se enriqueció toda China con eso. Salieron de la pobreza miles de millones de chinos. O sea, cientos, quiero decir, de millones de chinos. Hasta Lenin en un momento dado, cuando la economía soviética estaba por los suelos, tuvo que crear lo que se llamó la NEP, Nueva Política Económica, que después la destruyó con los resultados conocidos del señor Stalin, ¿no? La economía natural, la economía en que las personas hacen lo que quieren, buscan su beneficio y sin querer, porque no es por filantropía, generan el beneficio de todo. Este libro, que es un clásico, debería ser leído por todos estos neomarxistas que por lo demás tampoco han estudiado Marx. Ya, amigos, eso sería todo. Mañana martes estamos con Nicole Rodríguez. Chao.